Estamos en el mes de diciembre ya, gracias al Señor. Y este mes de diciembre es un mes de tema libre, como acostumbramos en Centro de Vida. En el cuaderno espiritual vamos a estar hablando acerca de personajes de la Navidad, pero en nuestro tema vamos a hablar acerca de reflexiones sobre Navidad. Y hoy empezamos con la primera reflexión, y esta reflexión nos hace una pregunta. ¿Hay lugar para él? Dígalo conmigo. ¿Hay lugar para él? Y vamos a estar en Lucas capítulo 2, versículo 7. Reflexiones sobre Navidad. ¿Hay lugar para él? Lucas 2, 7. Hay personas que puede que no tengan Biblia hoy, así que si usted tiene Biblia, acérquese a las personas que no tienen para que ellos también puedan compartir con nosotros y poder leer en esta mañana lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer en un ratito, todavía no vamos a leer, pero en un ratito vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Lucas 2:7. El famoso y reconocido pastor Charles Spurgeon dijo en 1800 y tantos lo siguiente: nadie está excluido por la palabra de Dios, salvo quienes excluyen a sí mismos. Repito, nadie está excluido por la palabra de Dios, salvo quienes excluyen a sí mismos. Palabras de este famoso predicador y pastor Charles Spurgeon. En esta mañana hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesús, o de la celebración de la Navidad, como se le llama en nuestro tiempo. Y me lleva a pensar esto en que aún en nuestra época se repite la historia que sucedió hace más de 2000 años atrás. ¿Cómo así, pastor? Bueno, Dios, siendo fiel a su palabra, determinó el cumplimiento del tiempo para que su Hijo viniera al mundo a redimir al hombre de la esclavitud que vivíamos por el pecado y en la manera de vivir perdida en la que se encontraba. A partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso cambió la historia de la humanidad para siempre. Sin embargo, el mundo no esperaba al Salvador. El mundo no estaba esperando a Jesús. No era una fecha asignada en el calendario donde dijeron: hoy, 24 o 25 de diciembre, viene el Salvador al mundo. Nadie lo esperaba. Nadie se lo imaginaba. Y de hecho, para la mayoría, era un acontecimiento insignificante. ¿El nacimiento de qué? De un niño más. El nacimiento de una persona más en este mundo. El hombre ni siquiera notó, a excepción de unos pocos, el hombre ni siquiera notó que quien nacería en ese humilde lugar trastornaría la historia del mundo para siempre. El Rey de Reyes y Señor de Señores nació. Pero ¿sabe qué? En el mundo no se halló lugar para él. En nuestro mundo no se encontró un lugar para el Salvador, para el Señor. Y digo que se repite la historia porque cada año usted y yo celebramos Navidad, ¿cierto? Amén. Sí, cada año celebramos Navidad y ahí aparece el pavo y el jamón y hay que pintar la casa y hay que comprarse el traje nuevo y están los tamales, el saril y todo esto. Celebramos la Navidad, ¿no? Y no puede faltar el arroz con guandú, ¿verdad? Celebramos la Navidad. Y como compartía con los jóvenes el viernes, cada año que pasa, tanto nuestro Dios como el Señor Jesús son borrados e ignorados de su propia historia. Son borrados e ignorados de esta celebración porque nos enfocamos en todas esas cosas que mencioné antes, pero no nos enfocamos en el Señor de la Navidad. No nos enfocamos en el Creador de la Navidad y a veces ni siquiera pasa por nuestra mente. A pesar de esto, ¿sabe qué?
Dios sigue siendo fiel. Y Dios sigue siendo fiel en su palabra y nos sigue mostrando su amor y nos sigue mostrando su gracia para con el hombre. Sin embargo, nosotros, la humanidad, todavía no estamos esperando al Salvador. Siendo honestos, Navidad en el mundo no se trata de Jesús, ¿cierto? Navidad en nuestro mundo no tiene nada que ver con Jesús. Está muy distante del Salvador. Y el hombre cada día menos busca de Dios. Y aún muchos que dicen ser creyentes en Cristo pasan por esta época concentrados en todo lo terrenal, concentrados en todo lo mundano, pero viven lejos de lo real. Y esto es lo espiritual. Esta historia o esta celebración tiene que ver con el interior del corazón de cada hombre, con el interior y la condición espiritual de cada persona. De eso se trata, más aún allá, la Navidad. Para muchos esta época es una época especial por la fiesta, ¿cierto? Por la diversión, por pasar y compartir con los amigos y familiares, más que el año pasado la Navidad estuvo, ¿qué? Restringida, ¿no? Entonces, este año 2021 tenemos que botar la casa, si es posible, porque hay que celebrar, porque hay que divertirnos, porque hay que hacer todo lo que no pudimos hacer en el año anterior. Sin embargo, hermanos, eso no es lo que el Señor quiere. Y lamentablemente el nacimiento de Jesús sigue siendo insignificante para muchos, así como pasó hace más de 2000 años atrás. Quiero decirle en esta mañana, la Navidad es mucho más que lo que se vive en este mundo. Y para nosotros como hijos de Dios, debe y tiene que significar mucho más. Y ese es el reto para nosotros en esta mañana. En nuestra reflexión sobre Navidad de hoy, tenemos que llegar a la conclusión hoy, es que este tiempo no puede y no debe pasar desapercibido para nosotros como hijos de Dios. Y ¿sabe qué? No quiero que me digas, sinceramente no quiero que me digas, para nada, pastor, ya nosotros en la familia tenemos planeado la Navidad, los regalos que vamos a comprar, lo que vamos a comer, ya nos imaginamos esa mesa cómo va a estar. No quiero que me diga eso porque eso no significa la Navidad. No quiero que me diga, ya estoy pensando en los regalos que voy a dar o en el traje que ya lo tengo visto ahí en el mall o en la tienda. No quiero que pensemos en eso. Me refiero a que pensemos en el lugar que ocupa el Señor en nuestra vida. ¿Qué tan importante es para nosotros vivir cerca del Señor de la Navidad? ¿Saben qué? El mundo siempre ha sido indiferente, el mundo siempre ha sido frío y el mundo siempre ha sido insensible con Jesús. Pero que no se diga eso de nosotros como hijos de Dios. Nosotros no podemos ser indiferentes ante nuestro Señor. Nosotros no podemos tener una relación fría con Jesús. Nosotros no podemos ser insensibles a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que pensar, ¿qué está recibiendo el Señor Jesús de nosotros? Además, también tenemos que considerar que la Navidad fue creada por Dios pensando en nosotros, pensando en la gran necesidad espiritual que teníamos y que algunos todavía tienen hoy. Y podríamos hasta decir la gran necesidad espiritual que tenemos, porque aunque hayamos entregado nuestro corazón a Cristo, ¿quién no necesita del Señor? Todos necesitamos de Él, aún, conociéndole. Todo eso Dios lo hizo posible por amor. ¿Qué tanto nosotros pensamos en Él? Y pregúntese en esta mañana, ¿qué lugar ocupa Jesús? En mi vida, en su vida, en nosotros. Vamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Lucas 2:7. Y puede leer conmigo lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana.
Dice así: y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Reitero, y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Amado Señor y Padre Celestial, queremos que tú controles y bendigas este tiempo. Necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestros corazones hoy. Queremos reafirmar nuestra decisión de seguir a Cristo y hacerlo de una manera consciente y comprometida. Pero también, Señor, necesitamos que tu Espíritu toque el corazón de aquellos que aún no han dado un paso de fe para entregar sus vidas a ti. Señor, trabaja en esta mañana, en este lugar. Este lugar lo hemos dedicado para ti en este momento. Y queremos que tú tengas control absoluto de este espacio y que tu Santo Espíritu te da libertad para trabajar. Habla en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay lugar para Él? El Señor Jesús se humilde entre los humildes. Empezamos hablando de humilde entre los humildes. La humildad por lo general es una virtud admirada, ¿cierto? Cuando usted ve una persona humilde, y no quiero decir pobre, pero cuando usted ve una persona humilde, eso es admirado por todos, ¿cierto? Nos gusta encontrarnos en nuestro camino con personas humildes, todo lo contrario con alguien arrogante o soberbio o prepotente. La humildad es admirada, solo que pocas veces es imitada. Y ya le voy a explicar por qué, para que me entienda. Pocas veces la humildad es imitada. Y digo esto porque elogiamos a estas personas, a la humildad que hay en ellos. Y repito, no ver la humildad como pobreza, porque el ser pobre no significa que soy humilde necesariamente. Y personas no pobres también pueden mostrar su lado humilde o pueden vivir de manera humilde. Pero lo digo porque el humilde es visto hasta cierto punto con compasión y lástima. Una persona humilde de repente es vista con cierta compasión y cierta lástima. En otras palabras, esa persona humilde por sus acciones y por su actitud es denotada, es admirada, pero yo no quiero o no me gustaría estar en la condición de esa persona. ¿Entienden lo que quiero decirles? De repente admiramos la humildad en otra persona, pero qué bien se ve en él, pero yo no quiero pasar por ahí donde él está. O yo no quiero tener que actuar como él está actuando. Entonces, repito, admiramos la humildad, pero no nos gusta imitarla. No aspiramos o anhelamos eso para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro orgullo nosotros anhelamos o aspiramos a cosas mejores. Se ve muy bonita la humildad en nosotros. Y qué bonito que las personas sean así, pero yo no quiero eso para mí. Yo aspiro a algo más. Yo aspiro a algo mejor. Y podemos decir que el Señor Jesús fue humilde entre los humildes. La palabra de Dios en esta mañana nos denota esta condición, ya que el hecho de ser el Hijo de Dios, y tenemos que dejar este punto claro, el hecho de que Jesús fue el Hijo de Dios, no le dio ningún privilegio. Dice nuestro texto, la primera parte, ahí en el versículo 7, dice, y dio a luz a un hijo primogénito, y dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué notamos ahí? ¿Qué encontramos en esas breves palabras? Bueno, encontramos de que Dios no le puso fácil el camino a Jesús, ¿cierto? Alguien pudo decir, ¿por qué Jesús no vino al mundo de 30 años y ya? ¿Para qué tanta complicación? Tener que nacer y
y ser bebé y crecer y tener que ser adolescente y después joven y madurar y todo esto, mejor hubiera venido 30 años y ya. Dios no se la puso fácil a Jesús. Y puedo decir que se la complicó más que algunos de nosotros. Puede ser que usted o yo hayamos pasado una niñez difícil o complicada, dependiendo de las situaciones y el punto de vista, pero quiero decirle que la niñez de nuestro Señor Jesús fue mucho más difícil que cualquier persona de lo normal. Y me atrevería a decir que algunos, comparándonos con Jesús, hasta podríamos decir que nacimos en cuna de oro. Y el Señor Jesús no la tuvo sencilla, no la tuvo fácil. Tenga en mente, humilde entre los humildes. Dígalo conmigo, humilde entre los humildes. Podemos decir también que Él pasó por las humillaciones comunes y corrientes que todos pasamos. El Señor Jesús fue un recién nacido. Nada más imagínense al Rey del universo incapaz de envolverse a sí mismo. El Rey del universo dice que su madre lo envolvió en pañales. Él no pudo hacerlo por sí mismo a pesar de que era el creador del universo, el Señor, ¿verdad? Tampoco pudo recostarse a sí mismo o moverse por sí mismo, dice el texto, y lo acostó en un pesebre. Esto nos quiere dar a entender que Jesús pasó y experimentó la mayoría de las situaciones que usted y yo normalmente hemos pasado en esta vida. Me imagino que el Señor Jesús llegó a enfermarse en algún momento, ¿no? Tuvo ahí su gripecita, tuvo ahí su problema con los dientes también, ¿no? Que normalmente cuando los bebés les salen los dientes, pues se enferman del estómago y es todo un problema. Me imagino al Señor Jesús ahí como bebé vomitando también. O sea que todas las cosas normales y comunes por las que usted y yo pasamos, Él las tuvo que pasar igualmente. Humillaciones comunes que de repente son parte de el crecer y vivir como persona. Pero además de eso, el Señor Jesús sufrió humillaciones no comunes. Quizás algunos de nosotros hemos tenido que pasar situaciones difíciles, como dije antes, y se puede asemejar un poco a lo que el Señor Jesús pasó. Pero Él tuvo humillaciones no comunes. Cosas por las que tú y yo no tuvimos que pasar. Por ejemplo, el Señor Jesús no tuvo un hogar fijo. Nació en un pesebre, pero inmediatamente ahí, ¿qué pasó? Dios le dice a José, vete para Egipto porque el niño corre peligro. Jesús no tuvo un hogar fijo. Además, la mayoría de las cosas de Jesús siempre fueron prestadas. Su cuna fue prestada y no fue necesariamente una cuna, ¿verdad? Era un pesebre donde comían los animales. Ahí acostaron al niño. Y si nos vamos más allá en la historia, ni tuvo una tumba donde recostarse. La tumba también fue prestada. No era de él. Pero eso nos habla de la humildad que caracterizó la vida de nuestro Señor Jesús. Y la humildad que tiene que caracterizar a nosotros como sus seguidores. Nuevamente, la humildad es admirada, pero es pocas veces imitada. Sin embargo, hermanos, si queremos tener parte con Jesús, si queremos realmente gozar de una relación íntima con Jesús, debemos pasar de admirar su humildad para imitarla. ¿Me entiende? No puede ser solo admirar lo que Jesús hizo. Él quiere que usted y yo seamos parte de esa vida de humilde entre los humildes. Las situaciones que Él vivió no son solo experiencias para que se gane la admiración de todos. Las situaciones que el Señor Jesús vivió fueron enseñanzas que Él plasmó para nuestro vivir hoy en día. Para que usted y yo aprendamos y eso sea un modelo sobre el cual usted y yo podamos vivir. No se nos debe olvidar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No somos de aquí, no pertenecemos aquí, estamos aquí de manera temporal. Y lamentablemente aún estamos peleando con el error
de en lugar de vivir para su reino, siempre estar buscando construir nuestro propio reino o hacer nuestro propio reino. Hermanos, no nos olvidemos que Él no solo debe ser Salvador, o no vino a este mundo solo a salvar, sino que Él vino a este mundo a ser Señor. Y a ser Señor de su vida y a ser Señor de mi vida. Y es una decisión consciente que cada uno de nosotros tiene que tomar. Amén. No vivimos ni nos pertenecemos a nosotros mismos, vivimos por y para Él. Estamos dando lugar a su humildad en nuestras vidas. Estamos reflejando la humildad de Jesús en nuestro vivir. Continuamos. Desde pequeño sufrió la indiferencia de los hombres. Desde pequeño sufrió la indiferencia de los hombres. Creo que todos en algún momento hemos pasado por la amarga experiencia de ser ignorados. Y esto no solo es un sentir incómodo, sino que es algo que duele en lo profundo. Aquí en buen panameño se dice me chifiaron, ¿no? Y algunas veces suena chistoso, pero algunas otras no tienen nada que ver con nada chistoso. Sentirse uno ignorado o chifiado o ninguneado, como dicen por ahí, no es algo agradable. Es como que los demás no nos valoren, es como que no le importamos a las demás personas. Y quienes hemos pasado por esta experiencia, nos podemos acercar un poquito, porque puedo decirlo así, nos podemos acercar un poquito a lo que vivió nuestro Señor Jesús, a lo que vivieron también sus padres, porque estaban con Él, ¿no? Particularmente en la historia se nos habla del mesón, ¿no? Y se decía que el mesón era un lugar público, o sea, era un lugar donde cualquiera podía ir. Y además se supone que el mesón era un lugar gratis, ¿ok? Cualquiera podía ir gratis y iba a ser recibido en ese lugar. De hecho, en estos tiempos se acostumbraba a que hubiera mesones por varias partes porque era una forma de atender o ser hospitalarios para con los forasteros. Era una práctica que se usaba en ese tiempo. Aún así, el Señor Jesús llegó y ¿qué pasó? El lugar estaba abarrotado, ¿verdad? Recuerden que el rey había mandado empadronar a la gente y mucha gente quizás había migrado precisamente para este evento y no se halló verdaderamente un lugar para él. Tampoco encontramos realmente que nadie tuvo consideraciones especiales ni para María, ni para José, mucho menos para el niño. Nadie se ofreció y dijo, la señora está a punto de dar a luz, pues yo le doy mi habitación, pasen acá y nosotros vamos a buscar otro lado. No, no hubo ninguna consideración para ellos. Lamentablemente, nadie se dio su lugar. A pesar de que este lugar era público y gratuito. Podemos decir que quizás también hubo otros lugares donde también fue excluido. Pero lugares donde ¿qué? Donde ahí se había que pagar. No fue recibido ni en los lugares más humildes, mucho menos iba a ser recibido en los lugares más onerosos o más costosos. La situación era que el único lugar disponible y gratis que se encontró para él fue un establo, ¿no? Entre los animales. Así como no se halló lugar para el Señor en el mesón, tenemos que entender también que su mensaje no fue bien recibido tampoco. Razón por la cual nuestro Señor Jesús terminó en la cruz. Nuestro texto dice en la parte B del versículo 7, la parte final dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y recalco que dice para ellos, ¿ok? Eso es un importante detalle. No había lugar para ellos en el mesón. En nuestro tiempo debo decir que la indiferencia ante nuestro Señor continúa. Hoy hay muchos lugares y personas donde Jesús no encuentra un lugar.
Piensa en esto. Lugares y personas donde Jesús, sus enseñanzas y su mensaje todavía no encuentran lugar. Podemos decir que no hay un lugar para Jesús en la sociedad. No hay un lugar para Jesús en nuestros gobiernos o en la política. Y hasta cierto punto, gracias a Dios, no lo hay, porque si no dirían que Jesús es corrupto, ¿no? Pero no se encuentra un lugar para Él en nuestro gobierno, no se encuentra un lugar para Él en la política. No hay lugar para Jesús en muchos hogares. Y esto parece increíble. ¿Por qué? Porque todos escuchamos y oímos de Jesús a través de los años, pero hay hogares donde Jesús no tiene lugar, donde nunca se le nombra, donde ni siquiera se le considera. Lamentablemente hay quienes también viven en los placeres de este mundo. Y ahí tampoco hay lugar para Jesús. Y ni qué decir de lugares donde la inmoralidad y el pecado está abiertamente brotando, ¿verdad? Podemos decir que tampoco hay lugar para Jesús dentro de muchas religiones e iglesias. Y lamentablemente, solapadamente se aprovechan de Jesús, se aprovechan de su mensaje, pero terminan burlándose de Él. Porque estas religiones o estas iglesias simplemente hacen burla de lo que un día el Señor Jesús compartió. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Bueno, en estos tiempos la indiferencia hacia todo lo que representa a Jesús es el pan de cada día. Es lo que vemos con más normalidad. Y hoy en día valen más los derechos humanos que lo que Jesús tiene que decir. Vale más la realización personal de una persona o el capricho de una persona que lo que el Señor Jesús enseña. Y esto nos lleva a preguntarnos en esta mañana, ¿cómo es nuestra relación con Jesús? ¿Es una relación cercana? ¿O estamos un poco alejados, indiferentes al mensaje de Jesús? ¿Puede Él encontrar lugar en nuestro tiempo personal? ¿Puede encontrar Jesús lugar en nuestras metas? ¿Puede encontrar Jesús lugar en nuestros sueños? ¿Puede encontrar Jesús lugar en cómo administramos nuestra vida y en cómo administramos nuestro dinero? ¿O decimos, o somos de los que decimos, bueno, mientras estoy en la iglesia hay lugar para Jesús, pero después que no se meta conmigo? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Hay lugar para Jesús en nuestro corazón? ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? Para terminar en esta mañana, Jesús sí tiene un lugar para ti. ¿Tiene lugar para Él? Dígaselo a su hermano allá a la par. Jesús sí tiene un lugar para ti. ¿Hay lugar para Él? ¿Tiene lugar para Él? Al hablar de Navidad, es una época donde debería prevalecer el amor, debería prevalecer el interés genuino y donde deberíamos sentir un anhelo por buscar más de Él. Pero la realidad, como acabamos de describir, es que este tiempo es un tiempo de indiferencia, de apatía, de pereza en algunos y de despreocupación en otros. Y quiero que pensemos en este punto para cerrar nuestra idea en esta mañana. Como creyentes decimos con mucha facilidad, para mí el vivir es Cristo. ¿Ok? Se nos hace muy fácil decir, para mí el vivir es Cristo. Y solo decirlo no significa nada. ¿Por qué? Porque son solo palabras. Cualquiera puede decir. Hasta la persona que no conozca nada de Dios, usted le dice, repite estas palabras y esa persona puede decir, para mí el vivir es Cristo. Pero ¿tiene significado? ¿Significa algo en la vida de esta persona? Posiblemente no.
Y repito esta idea, como creyentes decimos con mucha facilidad, para mí el vivir es Cristo. Pero creo que muchas veces no estamos ni conscientes de lo que esto significa. Porque muy fácil podríamos decir que con demasiada prisa nos desubicamos, nos dejamos llevar y perdemos el enfoque de lo que debería ser nuestra vida, o lo que tiene que ser nuestra vida. Hermanos, amigos, en esta mañana el Señor Jesús vino a este mundo en obediencia al Padre, pero pensando en nuestra necesidad espiritual. ¿Sabe qué? El Señor Jesús sabía que no encajaríamos en este mundo. El Señor sabía que si lo seguíamos a Él nos íbamos a enfrentar adversidad en este mundo. El Señor Jesús sabía que este mundo y todo lo que ofrece solo está para destruirnos, porque en realidad no hay lugar tampoco para nosotros en este mundo. Pero para poder encontrar ese lugar que Él tiene para nosotros, usted y yo tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Tal vez lo puede apuntar ahí un ladito, Filipenses 2 del 6 al 7 y leerlo luego en su casa. Pero ¿qué hizo Jesús? Repito, Filipenses 2, 6 al 7. ¿Qué hizo Jesús? La palabra de Dios dice que Jesús no se aferró al ser igual a Dios, ¿ok? Estaba cómodo al lado de su Padre, dice que Él no se aferró a eso. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es no aferrarnos a este mundo. Porque si para mí el vivir es Cristo, yo no me apego a este mundo, yo no me aferro a este mundo. Mi vida está en Cristo, no en este mundo. Amén. Pero también dice que nuestro Señor Jesús se despojó a sí mismo. Y se hizo como usted y se hizo como yo. Y si nosotros queremos encontrar nuestro verdadero lugar en esta vida, no solo tenemos que dejar de aferrarnos al mundo, sino que tenemos que despojarnos de nosotros mismos y de todo lo que nos impide estar en el lugar que Él ha dispuesto para nosotros. Para alcanzar, estar en una verdadera relación con Él. Y también debemos considerar que si en este mundo no hubo lugar para nuestro Señor, si en ese momento tampoco se encontró lugar para María, ni se encontró lugar para José, porque decía, como decía el texto, no se halló lugar para ellos en el mesón. Y si no se halló lugar para ellos en el mesón, al seguir y vivir para Jesús, tampoco habrá lugar para nosotros en este mundo. Déjeme decirle en esta mañana que en el momento en que usted se decida a seguir a Cristo, ya no hay lugar para usted en este mundo. Ya no hay lugar para nosotros en este mundo. Porque ya no vamos a vivir de acuerdo al mundo, sino que vamos a decir de acuerdo a estas palabras, para mí el vivir es Cristo. ¿Quiere que esto sea una realidad en su vida? ¿Quiere vivir bajo esta convicción de fe? Hay que no aferrarnos al mundo y hay que despojarse aún hasta de nosotros mismos, como lo hizo el Señor Jesús. Esto nos lleva a considerar que como creyentes tampoco hay lugar para descansar. ¿Por qué? Porque somos soldados del Señor y hemos sido puestos en este mundo para pelear, amén, como soldados de Cristo. No hay lugar tampoco para refugiarnos en nosotros mismos y deleitarnos en lo que hemos alcanzado. No hay lugar para que hagamos tesoros en esta tierra. Nuestra mirada tiene que estar en lo celestial. Y aunque suena duro en esta mañana, ¿sabe qué? Tampoco hay lugar para los cobardes. ¿Y sabe por qué no hay lugar para los cobardes?
Porque la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para vivir en Cristo. Eso es lo que significa vivir para Él. La palabra de Dios nos dice en Juan 6:37, pueden verlo en la pantalla, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Repito, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cómo decía nuestro primer punto? Jesús sí tiene un lugar para ti. ¿Tienes lugar para Él? El Señor Jesús tiene lugar para nosotros. Dígale a su hermano o amigo a la par, Jesús tiene un lugar para ti. Él tiene un lugar para cada uno de nosotros. Pero, hay un pero, sí. Si venimos a Él de corazón. Amén. Si estamos dispuestos a humillarnos. Si estamos dispuestos a entrar a un compromiso con Jesús. El Padre nos ha escogido para Él. Y si damos lugar al verdadero arrepentimiento, renunciamos a nuestro pecado y nos comprometemos a seguir a Jesús, tendremos un lugar para Él y el Señor Jesús también tendrá un lugar para nosotros por la eternidad. ¿Y sabe qué? Nunca nos echará afuera, porque Él lo prometió. Ahora te pregunto, ¿tienes un lugar para Él? ¿Hay un lugar en tu vida para Jesús? Pasamos al reto en esta mañana. Hermanos, somos llamados a la humildad, a imitarla, no solo a admirarla. Quizás hemos sido ignorados por el mundo, pero no somos ignorados por Él. Sabemos que en Jesús tenemos un lugar especial donde amar y servir. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a darle el lugar que merece, aunque eso significa que no haya lugar para nosotros? ¿Estamos dispuestos a renunciar al mundo, amistades, en fin, a todo, para darle lugar a Él? Y por último, amigo y amiga, en esta mañana, Jesús no puede hallar lugar en tu vida mientras tú no te humilles ante Él. Repito, Jesús no puede hallar un lugar en tu vida mientras tú no te humilles ante Él. Jesús estuvo dispuesto a sufrir la indiferencia del mundo para que tú encontraras un lugar donde ser amado y protegido. Jesús sufrió la indiferencia, el castigo, el dolor y la muerte para que usted y yo encontráramos un lugar en Él. Ese lugar te está esperando hoy. Repito la pregunta, ¿tienes un lugar para Jesús en tu corazón? Ven a Él en esta mañana.